¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Agenda Económica AM en este martes 14 de octubre, donde vamos a estar revisando las principales informaciones de este ámbito de las últimas horas. Les contamos también que esta jornada va a estar marcada en términos económicos por el encuentro ENADE 2025, el encuentro nacional de la empresa, este evento que reúne a importantes actores del sector empresarial chileno. Esta jornada va a estar participando ahí, por ejemplo, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, incluso el presidente de la República, Gabriel Boric, va a estar presente de manera telemática en este encuentro que es organizado todos los años por ICARE y que en esta jornada y en esta edición lo más esperado tiene que ver con el panel presidencial. Ahí van a estar participando los distintos candidatos debatiendo en torno a distintas temáticas. Es un encuentro entonces que va a comenzar esta mañana cerca de las 8:30, así que en la Agenda Económica PM van a poder conocer todos los detalles de lo que allí ocurra. Y vamos a partir esta jornada revisando un proyecto de ley que es prioritario para el gobierno, así lo han calificado incluso el mismo presidente de la República, y se trata del proyecto de sala cuna universal, que lleva varios años en tramitación. Hace poco también el gobierno ingresó algunas indicaciones para ir abordando las dudas que se levantaron en la discusión y lograr entonces que pueda avanzar en el Senado. Actualmente se encuentra en la Comisión de Trabajo, que ayer discutió algunas de estas indicaciones e incluso avanzó en aprobar la primera. Se trata de la reforma al artículo 203 del Código del Trabajo y que con esto, para dejarlo en simple, se elimina el requisito de contar con 20 trabajadoras para poder acceder al beneficio de sala cuna. Un elemento que desde el gobierno han dicho que por mucho tiempo ha venido limitando la contratación de mujeres y que de esta forma entonces se lograría desvincular el costo que tiene la sala cuna de la decisión que puede tomar una empresa de contratar o no a una mujer. Pero no solo eso, decíamos, claro, este fue el tema que se aprobó ayer en la Comisión de Trabajo del Senado. También se extiende el derecho de la sala cuna no solo a mujeres, sino que también a hombres. Fue la única indicación entonces que se votó ayer y que generó bastante consenso. De hecho, tuvo dos votos a favor y solo una abstención. Pero sin embargo, también quedó en evidencia en la discusión aquellos puntos en donde todavía no existe un consenso y que son algunos puntos que van a tener que destrabarse hacia adelante en la discusión. Principalmente lo que tiene que ver con el financiamiento de este derecho. En lo concreto, lo que se plantea en estas indicaciones que ha presentado el gobierno es la creación de un fondo de sala cuna que recibiría aportes estatales y por otro lado también cotizaciones del empleador para poder financiar el beneficio. Pero lo que han dicho algunos expertos y parlamentarios también que han levantado esta preocupación es que este 0,3% adicional de cotización podría poner una presión extra en los costos laborales de los empleadores y en consecuencia tener un efecto negativo sobre el empleo. Todo esto en un contexto en que, como sabemos, los costos laborales han ido al alza el último tiempo. El mismo Banco Central ha hablado sobre el impacto que ha tenido sobre el empleo el alza del salario mínimo. También hay otros expertos que han mencionado el caso del alza en la cotización previsional que va desde este año y por lo tanto entonces hay ciertas dudas de que el sistema pueda afectar en los costos laborales, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Pasemos a revisar entonces en el siguiente informe cuáles son algunas de las otras indicaciones que van a quedar pendientes para discutirse en este proyecto de sala cuna. Es una de las prioridades legislativas para el presidente Gabriel Boric. El proyecto de ley de sala cuna universal lleva en discusión desde 2022 y la semana pasada el gobierno ingresó indicaciones en materia del financiamiento y cobertura de la iniciativa. El diseño actual, que es un diseño de cotizaciones del empleador, un monto bastante pequeño, es un buen diseño que nos va a permitir juntar los recursos que se requieren y además nos va a permitir que termine esta discriminación que existe en la actualidad en que el derecho a sala cuna solo ocurre cuando hay una cierta cantidad de trabajadoras mujeres. Si tenemos el consenso de que
tenemos que lograr este objetivo. Yo no veo ninguna razón para que no nos pongamos a poner de acuerdo respecto a el diseño en concreto. La fórmula crea el fondo de Sala Cuna, que sería financiado por aportes fiscales y también por cotizaciones del empleador, que llegarían a 0,3% de las remuneraciones imponibles. Si bien se plantea una compensación reduciendo en 0,1% la cotización al seguro de cesantía, este punto ha generado algunas alertas, ya que podría significar una mayor carga, sobre todo para las pequeñas empresas, en un contexto donde los costos laborales han ido aumentando el último tiempo. Desde la SECHA hacemos un llamado a que esta ley se apruebe de una vez por todas. Llevamos 20 años dando vuelta sin poder ponernos de acuerdo y es muy importante que este tipo de iniciativas no signifiquen una vez más un aumento en los costos laborales. Tienen que haber incentivos para que uno pueda contratar mejor talento y de esa manera podamos crecer. Entre junio y agosto el desempleo femenino llegó al 9,3%, superior a la tasa general de la población. Es por eso que si bien los expertos valoran que se impulsen políticas públicas que buscan una mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, alertan que el mecanismo de financiamiento podría tener el efecto contrario al esperado. El hecho de que sea con una cotización adicional para las mujeres, ¿verdad? Y que le cargue un poco más la mano a las empresas que quieran contratar mujeres y que además se quiera extender el periodo del postnatal, obviamente hace que el costo de contratar a una mujer sea mucho mayor que el de contratar a un hombre y eso puede incidir en las decisiones de las empresas y afectaría de manera negativa el empleo femenino, sobre todo el empleo privado formal, que es el empleo, entre comillas, de mayor calidad. El mecanismo de financiamiento fue uno de los principales puntos discutidos por la Comisión de Trabajo del Senado este lunes, donde sumaron otro elemento. Si hay una diferencia entre el aporte del fondo y el costo real de la Sala Cuna, el empleador debe cubrir el copago. El empleador más grande no tiene problemas, o no debiera tener problemas. De hecho, hoy día probablemente muchos de ellos pagan un valor bastante más alto que el 0,2. Pero el pequeño, cuando yo le digo, mire, usted va a tener que pagar el 0,2, pero además va a tener que pagar la diferencia de la Sala Cuna, genera un problema. Lo importante es que ustedes nos digan que si ese es el problema, cuál es la solución que ustedes ven, y eso no se expuso. Yo me fui muy esperanzada de la última reunión, muy esperanzada, y veo que no, estoy pensando en las mujeres. Además, las indicaciones introducen cambios en la cobertura del proyecto. Por un lado, elimina el requisito de contar con 20 trabajadoras para acceder al beneficio y también extiende el derecho no solo a mujeres, sino que a hombres y quienes tengan judicialmente el cuidado personal de un niño o niña menor de 2 años. Sin duda que va a tener un impacto en la participación. Hay mujeres hoy día que por el tema de cuidados de menores de edad, por no tener acceso a Sala Cuna, no pueden salir a buscar un empleo formal en el mercado laboral, así que esto formaliza a un montón de mujeres. Esto también le permite regularizar la fórmula de cuidado. Más que asegurar una participación, le da autonomía a las mujeres para decidir sobre su futuro. Además, se plantea gradualidad en su implementación. Al 6º mes de la publicación de la ley, la cotización del empleador llegará a 0,2%, mientras que a la vez se reduce 0,1% la cotización del seguro de cesantía. Todo será materia de discusión del proyecto que sigue su tramitación en el Senado. Pasamos a otro tema y vamos a hablar sobre la discusión del presupuesto 2026 ahora, porque este lunes sesionaron las distintas subcomisiones mixtas de presupuesto. Ahí se abordaron distintos temas, como por ejemplo el caso de las partidas para las gobernaciones regionales, pero en paralelo también el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, volvió a referirse al debate por la glosa republicana. Recordemos que la tradición es que en los últimos años se deja un monto de libre disposición para el año en que asume una nueva administración, con el objetivo de que puedan entonces designar esos recursos a las distintas partidas que estimen convenientes, pero eso es algo que en este presupuesto 2026 no está contemplado y en cambio se deja un monto para reasignación hacia otras partidas. Son hasta 700 millones de dólares que van a poder reasignarse, pero como decíamos entonces no va a haber recursos de libre disposición. Algo
Algo que hay que decirlo fue una recomendación también de la Comisión Asesora para el Gasto Público con el objetivo de contener el crecimiento del gasto. Una decisión entonces del gobierno que generó críticas también por parte de los candidatos presidenciales, y fue este lunes entonces que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, volvió a referirse a que insistió finalmente en que el debate por la reposición de la glosa es algo que puede darse en la discusión, pero que el gobierno ya decidió acogerse entonces a la recomendación que ha hecho la Comisión Asesora del Gasto. Pasemos a escuchar lo que decía el ministro de Hacienda. En el diseño que ingresamos como Ejecutivo es un diseño que permite de buena manera darle suficiente libertad a la siguiente administración para efectos de reasignar los recursos, que eso justamente lo que podría requerir una siguiente administración, que sin importar cuál sea su signo político, es muy probable que tenga prioridades distintas a la administración actual. Debe tener cierta flexibilidad para lograr acuerdos. Lo hemos hecho en todos nuestros proyectos de ley, incluyendo las 3 leyes de presupuestos que ya tramitamos como Ejecutivo. Lo relevante es que cualquier propuesta siempre salvaguarde 2 elementos que a nuestro juicio son fundamentales: la responsabilidad social y, por otro lado, la responsabilidad fiscal. En la medida que las propuestas que nos lleguen estén en ese marco, nosotros, por supuesto, que vamos a estar disponibles a conversar las distintas alternativas. Bueno, y como les decíamos, también ayer sesionó la 4ª subcomisión mixta de presupuesto, donde se abordó la situación también para las partidas de gobernaciones regionales, que ven una disminución en el presupuesto 2026. Ahí hubo una presentación de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, y lo que hicieron en concreto fue pedir que se recupere el 3% destinado a emergencias. Escuchemos también lo que decía en esa subcomisión el presidente de esa instancia, el senador José Miguel Insulza. Mientras no haya transparencia en esto, creo que realmente vamos a estar jugando, repito, con nosotros mismos. No ha habido un aumento de los fondos regionales, no ha existido. De alguna manera esta aclaración que hizo el representante de IPRES es muy precisa. Si nosotros calculamos efectivamente cuánto han aumentado en pesos de cada año, por así decirlo, cuánto han aumentado los fondos de los gobiernos regionales, eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido, y realmente creo que esta es una parálisis del proceso regional que nos obliga a reflexionar. Y pasamos a otro tema ahora, porque esta jornada empiezan a regir los aranceles a la madera que ingrese hacia Estados Unidos. En ese sentido, va a ser una tasa del 10% que van a tener que pagar la mayoría de las exportaciones chilenas de madera que ingresen hacia ese país, entonces hacia Estados Unidos. En concreto, se habla de un arancel de 10% para la madera y un 25% para las manufacturas de este material. Una medida que no es dirigida específicamente hacia Chile, sino que es más bien de carácter general, y es una decisión que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, por considerarlo un recurso estratégico, un sector estratégico para ese país. Una estrategia similar, recordemos, se vio en el caso de lo que fue el cobre. En ese momento también se realizó una investigación en donde finalmente quedaron exentas de aranceles los cátodos de cobre, por lo tanto Chile no se vio afectado por esta medida, pero en el caso de la madera, los distintos gremios ya han alertado por los efectos que esto podría tener para el sector. Por ejemplo, desde Corma, la Corporación Chilena de la Madera, levantaron la preocupación, ya que Estados Unidos es el segundo destino o el segundo comprador más importante de este recurso para la madera chilena, finalmente, luego de China, que es quien lidera en el mercado exportador. Ahí, por ejemplo, si revisamos las cifras también de la Subrey, Estados Unidos representa cerca del 18% de la exportación total de madera de Chile. Esto es equivalente más o menos a $1.000 millones cuando lo vemos en montos. En ese sentido, explicaban que para poder dimensionar finalmente el impacto real que puede tener una medida como esta para el sector, va a haber que esperar a ver quién es el encargado de absorber ese 10% de tasas. Si es que esto finalmente se va a traspasar, por ejemplo, a los compradores de la madera en Estados Unidos. En ese sentido, el alza en los precios podría significar una menor demanda por este producto, o si finalmente van a ser las mismas empresas forestales chilenas que van a tener que hacerse cargo de esos mayores costos y que podrían poner presión sobre las distintas operaciones
que realizan. Pasemos a escuchar lo que decían por este tema desde precisamente Corma. Los nuevos aranceles que comienzan a regir hoy a las exportaciones madereras desde Chile a Estados Unidos, sin duda que generan incertidumbre sobre el futuro de las exportaciones a dicho país. Aún es difícil saber cómo y cuándo podremos dimensionar su impacto real, dada la complejidad de las cadenas logísticas y de la economía global. Por otro lado, si bien Chile no está entre los países con mayores alzas en las tasas, algunos quedarán con aranceles menores a nosotros, perdiendo así Chile competitividad. Esto llega en un muy mal momento para el sector forestal, ya que afectado por el robo de madera, incendios, violencia rural y alza de costos laborales y energéticos, está en una situación muy complicada. Por eso, junto a la diplomacia, se requieren medidas internas por parte del Estado que impulsen la demanda local para compensar la muy probable caída externa, apoyando a las pymes y fortaleciendo la construcción en madera que genera empleo y además contribuye a los compromisos ambientales de Chile. Vamos a seguir entonces bien atentos a lo que pueda ocurrir con los aranceles a la madera que empiezan a regir, como decíamos, desde esta jornada. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más agenda económica. Ya estamos de vuelta en Agenda Económica AM y como les contábamos el primer bloque, ahí estuvimos detallando en qué va el proyecto de Sala Cuna Universal y para poder seguir analizando en qué va esa discusión y también las principales indicaciones que se ingresaron al proyecto, estamos con el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, quien también es parte de la Comisión de Trabajo del Senado en donde se discute precisamente la iniciativa. Senador, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ayer se aprobó la modificación, como contábamos, al artículo 203 y ahí lo que explicaban algunos de los ministros del Trabajo y de la Mujer es que se elimina con esto, por ejemplo, el requisito de las 20 trabajadoras para poder acceder al beneficio de Sala Cuna y también se extiende el derecho hacia, por ejemplo, los hombres. ¿Cómo evalúa usted el que se avance en este tipo de iniciativas? Lo valoramos positivamente. Sin embargo, el proyecto todavía tiene varias situaciones que ir resolviendo. ¿Cuáles son las preocupaciones que expresamos ayer en la comisión? En primer lugar, que el fondo que se está creando para Sala Cuna se constituiría básicamente con un aumento de la cotización previsional para todos los empleadores de 0,2. Más otro 0,1 que se sacaría de la actual cotización de cesantía, de la actual cotización para cesantía, concretamente de la cotización que va a los fondos individuales de los trabajadores. El tema es que cuando yo agrego un 0,2 de cotización, evidentemente que tengo un aumento, sobre todo para las pymes, tengo un aumento en los costos laborales. Y cuando enfrentamos una situación de empleo difícil, cuando tenemos casi 1 millón de personas desempleadas, cuando además tenemos que enfrentar los desafíos que significa la mayor cotización de la reforma previsional, nosotros creemos que es un tema que hay que analizar y ojalá pudiéramos tener estudios que nos indiquen cuál sería el impacto de este 0,2 en el empleo, particularmente en las pequeñas empresas. Además, no es solo el 0,2, porque lo que hace el proyecto es que responsabiliza a los empleadores del beneficio de la Sala Cuna. Y si el 0,2 no alcanza, si los recursos que va a disponer el fondo no alcanzan para pagar la Sala Cuna, esa diferencial lo tiene que pagar el empleador. Entonces, y algo también muy importante, que hemos visto nosotros, que el monto de las salas cunas que está considerando el gobierno para hacer los cálculos de este beneficio son más bajos de lo que está ocurriendo en el mercado. El gobierno considera que el costo de la sala cuna debiera estar del orden de unos 360.000 pesos y la verdad es que los registros que nosotros tenemos y la información que tenemos están, la gran mayoría de ellos, sobre los 400.000 pesos.
Eso significa pagar un diferencial que obviamente las pymes tampoco están en condiciones de poder absorber. Por eso lo que le hemos pedido al gobierno, que hay que hacer un esfuerzo mayor de analizar bien los datos, de quizás, así como están pensando en destinar un 0,1 del subsidio de cesantía, de la cotización para la cesantía, a lo mejor pudiéramos hacer un esfuerzo mayor en esa misma dirección, de tal manera de afectar lo menos posible el alza de los costos laborales. Nosotros aquí tenemos la obligación de compatibilizar empleos formales, participación de la mujer. Todos queremos mayor participación de la mujer. Sabemos perfectamente que para lograr esa mayor participación, el tener sala cuna de calidad que garantice que las mamás puedan salir a trabajar tranquilas porque sus guaguas, sus niños van a estar bien cuidados, eso es algo central. Por lo tanto, nos queda trabajo por delante, pero reiterar nuestro mejor ánimo, nuestra mejor disposición para encontrar los acuerdos que nos permitan finalmente aprobar este proyecto de ley que está en el Congreso desde comienzos del año 2022. Claro, ayer el tema del financiamiento fue uno de los principales que se tomó la Comisión de Trabajo ahí en el Senado. Usted planteaba, claro, este hecho de que esto puede generar una presión al alza en los costos laborales y también este tema que agregaba esto de que si finalmente se genera una diferencia entre el monto que aporta el fondo y el costo real que tenga la sala cuna, sería el empleador el encargado de responder por esa diferencia. ¿Esta es la razón por la que usted se abstuvo en la votación ayer en la comisión? Esa es la razón porque yo además creo que tenemos que seguir haciendo esfuerzos para construir acuerdos de tal forma que el proyecto de sala cuna sea realidad, pero que, repito, incida lo menos posible en los costos laborales. Yo agradezco porque hemos tenido a lo menos 2 reuniones con el ministro Bocardo y con la ministra Orellana. Yo reconozco que ha habido de parte de ellos buena disposición para encontrar acuerdos, pero tenemos que seguir trabajando y sobre todo poniendo todos los datos sobre la mesa. Yo creo que el costo de sala cuna, que ellos lo estiman en 360.000 pesos, es irreal. El sondeo que nosotros hemos hecho, repito, están todas las salas cunas sobre 400.000 pesos. En algunas zonas del país llega incluso a 600.000 pesos. Entonces, si nosotros partimos con un costo de sala cuna que no es real, nos vamos a encontrar después con serios problemas de financiamiento para el fondo y nos vamos a encontrar con dificultades para cumplir con este importantísimo beneficio para integración de la mujer al mundo del trabajo. Senador, ¿cómo podría abordarse entonces el tema considerando esto que usted hizo y que hay bastante consenso en que existe una necesidad de impulsar este tipo de políticas públicas que permitan una mayor inserción de la mujer al espacio laboral, pero al mismo tiempo, ¿cómo se garantiza eso sin generar esta mayor presión que usted dice en los costos laborales? ¿Cuál podría ser alguna de las vías ahí que podría tomarse? Uno, revisar la actual sostenibilidad del fondo de cesantía. Nosotros siempre hemos creído que el fondo de cesantía, afortunadamente, por la regularidad en las cotizaciones, ya tiene recursos que permiten garantizar el pago del beneficio del subsidio de cesantía. Probablemente ahí hay fondos disponibles. Revisémoslo, veámoslo, de tal manera de que si en lugar del 0,1, porque el gobierno ha dicho, mire, ya vamos a sacar un 0,1 del fondo de cesantía, ¿no será posible sacar un 0,2? Ahí yo creo que tenemos una tarea inmediata que revisar. 2, revisemos los costos de sala cuna, porque si terminamos aprobando en base a un costo que es bastante menor al costo de mercado, independiente de que va a haber una comisión que va a fijar el monto que se va a pagar por sala cuna, porque si el monto que se fija es menor al que cobra esa sala cuna, finalmente es el empleador el que va a tener que pagar y eso va a significar un problema mayor. Yo repito, particularmente aquellos
pequeños empleadores, particularmente a la pyme. La empresa grande no va a tener problemas porque hoy día ellos, al tener más de 20 trabajadoras, están obligados a pagar el beneficio de la sala cuna. La mayoría de esas empresas tienen salas cunas propias o han podido pagar sin ninguna dificultad. No ocurre lo mismo con los empleadores más pequeños, el que tiene un empleador, el que tiene el que tiene un empleado, el que tiene 2 empleados, 5 empleados. Muchos de ellos incluso son entidades sin fines de lucro. Por ejemplo, hogares de adultos mayores, los cuerpos de bomberos y otras instituciones que son empleadoras, naturalmente no persiguen fines de lucro y que eventualmente podrían verse obligados a tener que pagar el mayor valor por la sala cuna sin contar con los recursos para ello. Senador José García Ruminot, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que tenga un muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias. Nosotros dejamos hasta acá la agenda económica de esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros, que ya viene CNN Chile Radio.